Día de hoy entonces llegamos al final de nuestro estudio del capítulo 8 de nuestra confesión de fe. Y obviamente no hemos realmente profundizado literalmente muchas de las doctrinas que hemos tocado en este capítulo 8. Hay muchísimas cosas más que saber, que aprender, que decir, que alabar a Dios por lo que hemos aprendido. Pero que esto nos sirva al estudio para seguir estudiando la doctrina de Cristo como nuestro mediador. El día de hoy entonces vamos a terminar la doctrina de la obra de Cristo. Ya recuerden que vimos hace 2 años la doctrina de la persona de Cristo. El año pasado terminamos de ver la doctrina la doctrina de la persona de Cristo. El año pasado empezamos a ver la doctrina de la obra de Cristo y este año la estamos concluyendo en el párrafo número 10. Y si hoy nos da tiempo y terminamos antes, tal vez quizás podamos contestar algunas preguntas, si es que las hay, sobre esta doctrina. Pero si no, entonces ustedes pueden buscarnos a los pastores y nosotros les podremos ayudar con sus preguntas. Pero entonces, ¿qué más nos enseña el capítulo 8 sobre la obra de Cristo como nuestro mediador? Y leamos entonces el párrafo 10 nuevamente. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Párrafo 10 entonces va a las Escrituras para entender qué fue también lo que Cristo hizo por nosotros y por qué necesitamos de esa obra en nuestras vidas. Como hemos dicho, habla o va a las Escrituras para entender el oficio de Cristo. Cristo afirma en primer lugar, el párrafo 10, es nuestro profeta. Nosotros necesitamos a Cristo en su oficio profético. ¿Para qué? Por causa de nuestra ignorancia. Somos ignorantes de las cosas de Dios. En nuestra naturaleza más bien lo que hacemos es detener con injusticia la verdad de Dios. Por lo tanto somos ignorantes de todo lo que se requiere y lo que Él pide de nosotros para ser salvos. En segundo lugar, dice el párrafo 10 que Cristo es nuestro sacerdote. Y esto por causa de nuestra separación de Dios y por la imperfección de hasta el mejor de nuestros servicios. Necesitamos a alguien, no solo que nos reconcilie con Dios, que nos traiga cerca de Dios, sino también alguien que le sirva a Dios perfectamente como Él lo requiere en nuestro lugar. Pero como empezamos a ver la semana pasada, el párrafo 10 también afirma que Cristo es nuestro Rey. Para recordar lo que vimos la semana pasada, leamos nuevamente esa última parte del párrafo 10. Y cada una de esas palabras es muy importante. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real. Esto es algo de necesidad. Los hombres necesitan alguien que les enseñe qué es lo que Dios pide de nosotros. Los hombres necesitan alguien que los reconcilie con Dios
Los hombres necesitan un rey que los represente. Y como vimos la semana pasada, este oficio real fue tipificado en el Antiguo Testamento. Lo vimos en el dominio que Dios le concedió al hombre sobre toda la creación. Dios le ordenó al hombre señorear sobre la creación, tener dominio sobre todos los animales y plantas, todo debía estar bajo el señorío de Adán. Como vimos, o como vamos a ver, que eso se cumple en el Señor Jesucristo. Lo vimos también en la promesa de Dios a Abraham. Abraham estaba adorando ídolos falsos con su padre Taré. Dios lo saca de su casa, lo llama y le da una promesa. Y no solo le promete una gran descendencia, no solo le promete una simiente, sino que le promete también en Génesis 17, como vimos la semana pasada, un linaje de reyes. De él vendrían todo un linaje de reyes, una descendencia real. Lo vimos también en el Antiguo Testamento en la promesa de Dios hecha por medio de Jacob a sus hijos, en la bendición de Génesis 49, en donde por medio de Jacob Dios promete que esa descendencia real que le fue prometida a Abraham vendría ahora de Judá, uno de los hijos de Jacob. Él tendría el cetro, él sería el león que conquistaría. Lo vimos también en la promesa que Dios le hizo a Israel por medio de Balaam, un falso profeta. Y Dios usa a ese falso profeta para recordarle a Israel su promesa. De ellos vendría la estrella de Jacob, el dominador, el conquistador, el rey. Y luego esa misma promesa le fue confirmada por Dios a Israel antes de entrar en la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 17. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 17. Nosotros vemos en primera de Samuel a Israel yendo a Samuel pidiéndole que le pusiera a ellos un rey. Para en sí la petición no estaba mal, porque Dios les había prometido ponerles un rey. Ahora vean lo que Dios les promete en Deuteronomio 17, versículos 14 y 15. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Dios entonces le promete a Israel ese rey. Un día dice Dios, cuando ustedes hayan entrado en la tierra prometida, ustedes van a llegar y van a pedir un rey como el resto de las naciones. Pero lo que ustedes deben hacer es venir a mí y decirme, Dios, pon sobre nosotros un rey. Confiar en mí, en que yo les daré un rey a ustedes que los liderará en obediencia a mi palabra. Dios les promete ese rey, alguien que Él escogería de entre ellos. Eso es muy importante, de entre ellos mismos, uno de sus hermanos, para que gobernara al pueblo bajo la autoridad divina, obedeciendo la palabra de Dios. Y vean lo que dice el versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino,
entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces este rey, cuando se sentara en su trono, Dios le dice que él debe escribir él mismo, no poner un escribano, él mismo escribir una copia de la ley que tendría, del original que Dios le había dado por medio de los profetas o por medio de Moisés. Y él debía escribir una copia de esa ley y tenerla consigo y leerla todos los días de su reinado, de su vida. ¿Para qué? Para que temiera a Jehová, para que liderara a su pueblo bajo la autoridad divina, según la palabra de Dios, para que no se desviara él ni entonces sufrieran las consecuencias del pueblo, como vamos a ver más adelante. Ahora, en el libro de los Jueces, Dios le muestra a Israel su necesidad de un rey, alguien que los gobernara, que los guiara, que los protegiera y que los liderara bajo la autoridad divina. En aquellos tiempos el pueblo había desechado a Jehová, como leemos en el libro de los Jueces, y se habían entregado a la idolatría de las naciones vecinas. A los ídolos que las naciones vecinas adoraban, Israel adoraba esos mismos ídolos. Se habían desviado. Y cada vez que hacían eso, Dios los castigaba. Y lo hacía trayendo los pueblos de las naciones vecinas para que los conquistaran y los gobernaran o los torturaran. Pero Dios, en medio de eso, tenía misericordia de ellos y después de un tiempo les levantaba un juez. Jueces que los salvarían a ellos de sus enemigos. Pero Dios lo hacía para mostrarles a ellos esa necesidad que ellos tenían de un líder piadoso entre ellos. No uno que se desviara como todo el pueblo, sino uno que con el temor al Señor gobernara a su pueblo y los guiara a la piedad y a la santidad. Y las frases que leemos constantemente en el libro de los Jueces son estas dos. Esto es lo que leemos una y otra vez en el libro de los Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué cada uno hacía lo que bien le parecía? Porque no había un rey que guiara a su pueblo. Eso lo encontramos en Jueces 17:6, por ejemplo. No había un rey, entonces el pueblo hacía lo que cada uno le parecía. Dios les estaba mostrando a ellos su necesidad de un rey piadoso. Un rey que los guiara bajo la palabra de Dios. Ahora, el estado espiritual del pueblo de Israel llegó a ser tan malo, la corrupción de los levitas llegó a ser tan grave, que cuando llegó el tiempo de solicitar un rey, el pueblo fue a Samuel, como les dije, y le exigió a Samuel darles un rey, pero un rey según el corazón de ellos. No conforme al corazón de Dios. Ellos no fueron a Samuel y le dijeron: Dios, pídele a Dios que nos conceda un rey de entre nosotros conforme a su corazón. No, ellos fueron a Samuel y le dijo: danos un rey igual que el de las otras naciones. Nosotros queremos un rey conforme a nuestro corazón. Dios entonces le dice a Samuel, Samuel se entristece. Pero Dios le dice a Samuel: no te entristezcas. ¿Por qué? Porque al que han desechado es a mí. Ellos no quieren que yo sea su rey. Ellos quieren a uno como ellos gobernándolos, según su propio corazón. Y Dios les da un rey. Dios les da un rey conforme a su corazón, no conforme al corazón de Dios. Y Dios les dice que ese rey que les va a dar los va a oprimir,
Y ellos van a sufrir por causa de ese rey. Les dio a Saúl un hombre que externamente era sorprendente. Alto, fuerte, fornido. Como cualquier otra nación escogería a su líder. Pero alguien que internamente era despreciable a los ojos de Dios. Un hombre que en lugar de liderar a Israel obedeciendo la palabra de Dios, lo que caracterizó el reinado de Saúl fue su desobediencia a Dios. Y por esa razón Dios lo desecha. Y Dios se busca un rey conforme a su corazón, según 1 Samuel 13:14. Uno que él había elegido para poner como rey sobre el pueblo de Israel. ¿Y quién era ese rey conforme al corazón de Dios? El rey David. Y años después de ser perseguido por Saúl, porque Saúl entiende que es David a quien Dios ha escogido por rey y que Dios lo ha desechado a él. Después de unos años, muere Saúl. David es puesto en el trono de Israel. Y es con David con quien Dios hace un pacto. Vayamos a 2 Samuel capítulo 7. Y por medio del profeta Natán, Dios le promete a David un futuro descendiente suyo. Un rey específico, especial, que cumpliría el plan de Dios para su pueblo Israel. En 2 Samuel capítulo 7, empezando en el versículo 8, Dios le dice así a su pueblo: ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Noten que ese príncipe implica realeza, porque vamos a ver en Isaías 9:6 ese mismo término. Para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y escuchen esto: y tu trono será estable eternamente. Dios le promete entonces a David un hijo, un descendiente, que establecería el trono de David por la eternidad. Uno que protegería a su pueblo de todos sus enemigos. David tendría paz. Que lideraría a su pueblo hacia la tierra prometida. Que lideraría a su pueblo para adorar a Dios. Y que por medio de él Dios bendeciría a Israel. Esa fue la promesa de Dios a David. Sin embargo, ¿qué pasó? Vino David y ninguna de esas promesas se cumplió en plenitud.
Ninguna de esas promesas pudieron ser disfrutadas por el pueblo de Israel, ni por David mismo. Ciertamente el pueblo fue prosperado, tuvieron paz. Israel venció a muchos de sus enemigos liderados por David. Pero cuando David pecaba, el pueblo sufría las consecuencias. Cuando David desobedecía la palabra de Dios, el pueblo sufría las consecuencias. Recuerden el relato de cuando David decide hacer un censo en Israel para enorgullecerse de cuán poderoso era. Y por ese pecado, por no confiar en Dios, que era quien le había dado todas sus victorias, por su pecado, Dios mata a 70,000 israelitas por el pecado de David. Israel necesitaba un rey piadoso. Viene Salomón, el hijo de David. Ciertamente con él Israel disfrutó de una gran paz y prosperidad. Pero por su pecado de idolatría, por haberse casado con cientos de mujeres y haber tenido 1,000 mujeres y adorado a los dioses de sus esposas, Dios divide el reino. ¿Quién sufrió las consecuencias del pecado de Salomón? El pueblo. Israel ya no volvería a ser uno solo. Ahora serían dos. El reino de Israel y el reino de Judá. Por el pecado del rey. Luego leemos en todo el resto del Antiguo Testamento cómo viene rey tras rey en Judá y en Israel, y ninguna de esas promesas de Dios a David en 2 Samuel 7 se llegan a cumplir. Pasa rey tras rey, la promesa de Dios de aquel rey que establecería eternamente su reino, que lideraría con fidelidad al pueblo, que los protegería a ellos de todos sus enemigos, que conquistaría para ellos la vida eterna, aún no llegaba. ¿Qué estaba esperando Israel entonces en el primer siglo de nuestra era? Al hijo de David, a ser rey prometido por Dios al rey David. Eso es lo que estaban esperando. A su rey, que los viniera a libertar, que los viniera a salvar, que los viniera a llevar nuevamente a Dios. Y es aquí en donde abre el Nuevo Testamento, para señalar a Jesús como el cumplimiento de esa promesa de Dios a David. Como esa promesa o ese cumplimiento de la profecía de Balaam. Como el cumplimiento de la promesa hecha por Jacob antes de Balaam. El Nuevo Testamento señala a Jesús como el cumplimiento del hombre perfecto, teniendo señorío sobre toda la creación. Ese es Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 1. Mateo fue uno de los evangelios escrito para los judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo. O para los judíos que aún no habían creído, a una manera de hacer apologética de quién era la persona de Cristo. 400 años han pasado desde que Dios ha dejado de hablarle a su pueblo Israel. Israel está sufriendo las consecuencias de sus reyes impíos. Ellos esperan a su rey. ¿Cómo abre Mateo? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él es la promesa. Mateo le está diciendo, hermanos judíos, Jesús es al que estamos esperando. Él es nuestro rey.
Él es el cumplimiento de la promesa de Dios en 2 de Samuel capítulo 7. Además, los evangelios señalan a Cristo como aquel que tiene dominio sobre toda la creación. Mateo 8, vamos a Mateo 8. Los discípulos entran a una barca con el Señor Jesucristo. Recuerden que los discípulos eran, la gran mayoría eran pescadores, hombres del mar, hombres de agua. Y entra y se viene una gran tempestad. Grandes olas cubrían la barca, dice el versículo 24 de Mateo 8. Y Jesús está durmiendo. Ellos temen. Y leemos en Mateo 8:26 que Jesús se levanta y dice, y reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Todo se calmó. ¿Por qué? Porque Jesús tiene señorío sobre la creación. Él es el verdadero y mejor Adán, que tiene señorío sobre toda la creación. Marcos 1, leemos cuando Jesús echa fuera unos demonios. Y Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Los espíritus inmundos son criaturas de Dios. Lo que Adán no pudo hacer en el jardín del Edén, el Señor Jesucristo sí lo hizo. En el jardín del Edén vino el gran demonio. Y Dios le había ordenado a Adán tener señorío sobre toda criatura. Y Adán no pudo señorear sobre la serpiente. Pero Jesús viene y cumple ese mandato de Dios para el hombre. Y Él tiene señorío aún hasta sobre los demonios. Y ellos lo obedecen. Los evangelios también dan testimonio de la afirmación de Cristo mismo de su realeza. El Señor Jesucristo, Él mismo dijo que Él era el Rey esperado por Israel. Juan capítulo 18. Este es el encuentro de Pilato con Jesús. Versículo 33, Juan 18. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Vean lo que dice el versículo 36. Respondió Jesús, mi reino. ¿Qué está afirmando ahí el Señor Jesucristo? Sino es que Él es un rey, el rey de su reino. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para ser rey de mi reino. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cuál es la verdad? Que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Rey y Señor de su reino. Ahora las epístolas
dan testimonio también del oficio real del Señor Jesucristo. Las epístolas explican cómo el Señor Jesucristo es Rey. Por ejemplo, en repetidas ocasiones leemos a los apóstoles afirmar que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa ser cabeza? Ser el líder, quien manda, el amo. Mis brazos no actúan como a ellos les da la gana. Ellos hacen lo que mi cabeza dice que hagan. Bueno, cuando las epístolas afirman que Jesús es la cabeza de la iglesia, lo que están afirmando es que Él es su Señor, su amo, su Rey. El cuerpo, es decir, la iglesia, hace lo que Cristo, su Señor, le ordena hacer. En Efesios 1, versículos 19 al 23. Y déjenme leerlo para ustedes. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 1:18. Y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Debido a que Cristo, dijo Berkhoff, es la cabeza de la iglesia, es por lo que puede gobernar como Rey de una manera orgánica y espiritual. Eso es lo que significa ser cabeza. Ahora, muchos otros pasajes en el Antiguo Testamento profetizan acerca de este señorío real del Señor Jesucristo. Salmo 2, escuchen lo que dice a partir del versículo 6 al 9. Pero yo, dice Dios el Padre, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Yo he puesto mi Rey, dice Dios el Padre, sobre Sión, sobre mi iglesia. Salmo 45, citado por el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 1. Hablando Dios el Padre dando testimonio de esta otra persona divina. Y Dios el Padre dice esto de esa otra persona divina, del Hijo, del Señor Jesucristo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Tu trono, le dice Dios el Padre al Hijo, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, principado. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está ese oficio real. Lo dilatado de su imperio, dice el versículo 7 de Isaías 9, y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Levantaré a David renuevo justo. Cristo entonces es nuestro Rey. Él reinará y reina sobre nosotros, su pueblo, y lo hará eternamente. Hay muchos que piensan que el reinado del Señor Jesucristo concluirá con nuestra glorificación.
Pero esas no son las palabras de las Escrituras. Tu trono, oh Dios, dice el Salmo 45, es eterno y para siempre. Jesucristo es el Rey eterno de su pueblo. Y reinará sobre la casa de Jacob, dice Lucas 1:33, para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, ¿por qué razón necesitamos a Cristo como nuestro Rey? Notemos lo que dice el párrafo 10. Por nuestra falta de disposición, total incapacidad para volver a Dios, para rescatarnos a nosotros mismos, para protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real. Entonces, como dije la semana pasada, la Biblia es nuestro espejo. Es decir, la Biblia nos dice exactamente lo que nosotros somos. Y a diferencia de la psicología moderna que le dice a los hombres que todos somos buenos, que todos tenemos un potencial, un aspecto positivo, ¿verdad? Pues todos tenemos un potencial, pero sin Cristo, un potencial para ir al infierno es lo que tenemos. La Biblia es muy clara en afirmar nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? Bueno, primero, nuestra falta de disposición. ¿Disposición para qué? Bueno, para hacer lo que Dios pide de nosotros como sus criaturas. No hay ninguna disposición en nosotros para obedecer a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, en nuestra condición natural. Romanos 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, esta es la conclusión de Pablo citando el Salmo 14 y el Salmo 53. Ya condenado a los gentiles, a los judíos, ustedes también están condenados. Ustedes tenían la ley y no la cumplieron. Por tanto, dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay disposición. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno con la disposición de hacer lo que Dios pide de nosotros. Es común escuchar a personas decir, yo toda mi vida he buscado a Dios. He andado de iglesia en iglesia porque yo toda la vida he buscado a Dios. Bueno, es contrario a lo que dice la Biblia. Usted ha buscado a su propio Dios, pero no al Dios verdadero. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces no hay disposición. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Porque no tenemos disposición alguna para hacer lo que Dios nos pide. Como el Israel de Jueces. Así vivíamos nosotros. Necesitamos un rey que nos diera esa disposición, que quebrantara ese corazón de piedra que tenemos y nos diera un nuevo corazón para ahora sí tener la disposición para agradar a Dios. Pero segundo, éramos incapaces para volver a Dios. En el hombre natural no existe no solo la disposición, sino tampoco la capacidad para regresar a Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y por qué esa incapacidad? ¿Por qué la incapacidad nuestra en nuestra condición natural para regresar a Dios? Bueno, porque por nuestra condición espiritual. Porque todos nosotros, dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué pudo hacer Lázaro cuando estaba 4 días muerto ahí en la tumba? ¿Qué podía hacer Lázaro? Absolutamente nada. ¿Qué necesitó Lázaro? Necesitó que su rey lo llamara a la vida eterna. Y que lo llamara a la vida y lo resucitara nuevamente para poder obedecer. Para poder tener la capacidad de obedecer a Dios. Bueno, eso es lo que nosotros necesitábamos. Estando muertos espiritualmente, necesitamos a nuestro rey llamándonos con autoridad. Eduardo, ven fuera. Y esa capacidad me fue dada a mí. ¿Para qué? Para creer el evangelio. Por mi rey, o por nuestro rey.
No solo éramos incapaces de volver a Dios, también éramos incapaces de rescatarnos a nosotros mismos. Jesús le dijo a los fariseos: todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Todos los hombres, dice la Biblia, están bajo el dominio y el poder de Satanás. Incapaces. Esclavos. ¿Qué necesitamos? Un rey que viniera a nuestro rescate. Eso es lo que necesitábamos. Alguien que nos pudiera rescatar de nuestros pecados, de nuestra esclavitud a Satanás. Y este rey nuestro lo hizo ¿cómo? Muriendo él en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Así lo hizo. Pero también una incapacidad que nos acompaña es la incapacidad de protegernos de nuestros adversarios espirituales. De nuevo, todos nosotros somos esclavos del pecado. Tal es nuestra incapacidad. ¿Por qué necesitamos a Cristo como nuestro Rey? Porque necesitamos a alguien que tenga el poder para convencernos de nuestra maldad y de nuestra incapacidad. Para eso necesitamos a Cristo. Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Dios como nuestro Rey nos da el Espíritu Santo para convencernos a nosotros de nuestra maldad, de nuestro pecado y para darnos vida por medio de Él. Lo necesitamos para subyugarnos. Nuestra naturaleza no es una naturaleza rebelde. Necesitamos un Rey que venga a subyugarnos. Ustedes son míos ahora. Romanos 8 contrasta a los que son de la carne y los que son del Espíritu. Cristo como nuestro Rey nos ha dado a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos ahora y andemos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Él nos ha subyugado por medio de su Espíritu Santo. También nos ha dado su Espíritu Santo para dominarnos, para traernos a Él por medio del Espíritu Santo. Por medio de su autoridad, de su palabra y su Espíritu Santo, dándonos vida, sacándonos del sepulcro del pecado. También lo necesitamos, dice la confesión, para sostenernos. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Por qué es que nosotros, hermanos, nos sostenemos en la fe? ¿Por qué es que nosotros el día de hoy podemos decir que somos cristianos? Porque Cristo es nuestro Rey. Porque Él nos sostiene en la fe. Además lo necesitamos, dice, para librarnos, para rescatarnos literalmente. Pues, ¿librarnos de qué? De nuestros enemigos espirituales. Y esto no quiere decir que, como muchas iglesias predican, que entonces ahora somos cristianos, Cristo es nuestro Rey, entonces ya nada malo nos puede tocar. El libro de Apocalipsis que hemos estado estudiando nos muestra cómo Satanás aún sí puede hacernos daño, pero no un daño eterno. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario. Él ha dado conquista a su pueblo. Él ha dado la victoria y la vida eterna. Ninguno de nosotros que hemos confiado en el Señor Jesucristo podremos perecer jamás. Y finalmente lo necesitamos para preservarnos para su reino celestial. Romanos 8, versículos 29 al 30, ya con esto terminamos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos los que el Padre le ha dado en sus manos, el Hijo les va a dar vida eterna. A todos. Hermanos, este es el Señor Jesucristo. Este es nuestro Rey. Sin Él no hay esperanza para nadie. Que nosotros entonces le demos gracias a Dios todos los días de nuestra vida por este gran y suficiente mediador que nos ha dado. Y si usted que nos visita no ha creído en el Señor Jesucristo, sepa una cosa.
Usted necesita a este Rey. De otra manera, usted perecerá en el infierno por causa de sus pecados.